Primeramente, vamos a ver la interfaz de Fusion 360. Este curso va a estar centrado en el ambiente de diseño en todas las partes de Solid. Este software tiene muchísimas otras funcionalidades, pero nos conviene perfeccionar nuestras habilidades una a una para no abarcar demasiado de una sola vez. En el lado izquierdo tenemos un icono que nos dice Show Data Panel. En ese lugar podremos crear proyectos nuevos. Una recomendación: debemos ubicar todas las carpetas relacionadas dentro de un mismo proyecto en carpetas diferentes, para que no se amontonen los diseños y sean muy difíciles de encontrar. Por ejemplo, creo un nuevo proyecto y le voy a poner de nombre Proyecto de Diseño Curso Fusion 360. Luego, adentro de este proyecto, creo una carpeta que se va a llamar Primera Clase. Adentro de esta carpeta, yo puedo guardar todos los archivos que necesite y que vamos a desarrollar en esta clase. Luego, continuamos guardando y le ponemos de nombre Ejemplo 1. Se puede observar a la izquierda que ya tenemos guardado nuestro archivo. Con esto que está aquí, yo puedo retroceder y navegar a través de mis proyectos. En el signo más, donde dice New Design, puedo crear nuevos archivos. Todos los archivos que guardemos se van a quedar en la columna de la izquierda en el Data Panel. Siguiente paso. Cerramos el Data Panel. Aquí podemos ver el entorno principal de Fusion 360. En este entorno tenemos que elegir qué tipo de diseño vamos a hacer. Nosotros vamos a centrarnos en el modo predeterminado, que es el modo Design y Solid. Este modo es más que suficiente para invertirle una buena cantidad de tiempo para aprender. Primeramente, veremos la configuración inicial y la navegación por el programa. En la esquina superior derecha, le damos clic a nuestra foto de perfil y ponemos Preferencias. Aquí podemos elegir el idioma. Luego, podríamos elegir el driver de video que va a usar nuestra computadora, que si no tenés mucho conocimiento de hardware, no te recomiendo tocar, salvo que sepas lo que estás haciendo. El siguiente punto que nos interesa es el que dice Default Modeling Orientation. En algunos casos, Fusion 360 te recomienda el eje Y mirando hacia arriba, pero para la impresión 3D se trabaja con la Z mirando hacia arriba. Aunque esto no es un problema mayor, debido a que los objetos pueden rotar posteriormente en el software de laminado 3D. Más abajo, donde dice Pan, Zoom Orbit y Shortcuts, tenemos diferentes formas de pasearse por la pantalla de nuestros diseños. Si ya cuentan con experiencia previa en otro tipo de software, tales como SolidWorks, Inventor, etc., pueden seleccionar la opción que más cómoda les quede. Yo personalmente uso el de Fusion 360. Pero, donde dice Reverse Zoom Direction, le doy clic a la casilla, porque es la forma en la que estoy acostumbrado a trabajar. Le damos Apply y luego OK. Antes de empezar, vamos a crear un diseño sencillo para que podamos observar los movimientos de la cámara. Le damos clic a Create, luego a Box y luego elegimos el plano donde se va a ubicar la base de nuestra caja. Creamos una caja aleatoria. Una vez creada, podemos ver la navegación. Aquí abajo tenemos las opciones de navegación con clic, pero yo no recomiendo usar ese método. Recomiendo que se tenga un ratón con rueda central para que se pueda utilizar el mismo para la navegación. Para la configuración de Fusion 360, el botón del medio apretado sirve para moverse sin rotar ningún plano. Se le llama PAM. Si hacemos la combinación de las teclas Shift más botón del medio del ratón, tenemos la rotación de los planos. A esto también se le llama orbitar. Por último tenemos el Zoom, que es girando la ruedita del mouse, donde podemos acercar y alejarnos de nuestro diseño. Luego pasamos a guardar nuestro diseño.
Después de esto, la vista previa a nuestra caja puede observarse a la izquierda. El siguiente paso, después de aprender a navegar, es conocer los elementos principales en un diseño. Primero están los sketches. Los sketches son planos en dos dimensiones donde se pueden realizar diseños que pueden colocarse sobre cualquier superficie plana de un cuerpo o planos de referencia. A estos últimos también se los conoce como planos de construcción. El botón para crear un sketch es este. Le damos clic y seleccionamos el plano donde vamos a poner nuestro sketch. Puedo seleccionar cualquiera de las caras de nuestro diseño o bien elegir uno de los planos coordenados. Elegiré esta cara para que sea visible y vamos a hacer un diseño de dos dimensiones sencillo. Hago un cuadrado y luego un círculo. Le doy clic a Finish Sketch y podemos ver del lado izquierdo una carpeta llamada Sketches. Ampliamos aquí y tenemos el Sketch 1. Esto puede ser guardado en formato DXF para su posterior corte láser, grabado CNC, etc. El segundo elemento son los bodies. Los bodies son objetos sólidos como la caja que creamos anteriormente y los podemos observar en esta carpeta que dice Bodies. Se pueden crear bodies a partir de diseños sólidos o bien la forma más utilizada, que es la herramienta llamada extrusión. Aparte de estas dos formas, existen otras que iremos viendo a lo largo del curso. El tercer elemento son los componentes. Los componentes son elementos capaces de contener en su interior a todos los tipos de elementos de diseño que podamos tener, ya sean sketches, planos, uniones, bodies o incluso otros componentes. Un diseño en sí mismo es un componente, por lo tanto puede ser copiado a otro archivo de diseño como un componente independiente. El siguiente elemento es el navegador. El navegador es como un mapa, por donde puedo recorrer todo mi diseño en base a los elementos que lo componen. Puede verse aquí a la izquierda y vamos a ir aprendiendo progresivamente cómo utilizarlo. El navegador puede utilizarse para eliminar elementos. También se puede hacer que se muestren o no elementos en el diseño. Y se pueden aplicar cambios independientes a cada uno de los elementos haciendo clic derecho en el elemento que se elija. El siguiente elemento que vamos a hablar se llama historia. La historia es el conjunto de operaciones que se han ido realizando durante todo el proceso de diseño. Cada componente tiene una historia independiente. La historia puede observarse abajo en la línea del tiempo. Profundizaremos más esta parte en lecciones posteriores. Luego, quiero hablar del componente principal en un diseño. El componente principal sería el componente que abarca todo el diseño. Es muy importante tratar de no trabajar directamente siempre en el componente principal, puesto que cuando un diseño se hace complejo, cuesta mucho hacer un seguimiento de todos los elementos que lo componen. Además, como dije anteriormente, la historia es independiente para cada componente. Si trabajamos creando múltiples bodies o sketches en el componente principal, vamos a tener una historia larguísima e inmanejable. Por último, vamos a hablar de la herramienta Canvas. La herramienta Canvas es una de las herramientas más útiles para diseñar objetos funcionales ya existentes en el mundo real a partir de fotografías. Consiste en subir una fotografía con marca de agua a modo de referencia de diseño, colocarla sobre un plano y luego poder diseñar encima de ella. Tiene la particularidad de que se pueden usar varias fotografías de un mismo diseño en diferentes vistas y planos para obtener un modelo 3D más fidedigno. Esos son los elementos principales que necesitamos saber como para poder empezar nuestro primer diseño. Como primer diseño, se me ocurrió hacer una especie de portanombres que podamos imprimir luego y tener como muestra de que aprendimos algo hoy. Hice este dibujo a mano para que podamos usar la herramienta Canvas y hacer realidad nuestros diseños. Según varios diseñadores, es recomendable hacer primeramente al menos un boceto a mano alzada de lo que queramos diseñar, debido a que muchas veces nuestro desconocimiento del software limita nuestros diseños y no nos deja crear exactamente aquella pieza o figura que tenemos en nuestra mente. Vamos a empezar este diseño eligiendo aquí el ejemplo 2. Una vez que abrimos, aquí nos tiene que aparecer el nombre ejemplo 2.1.
El primer paso para crear nuestro diseño va a ser hacer un sketch para ubicar nuestra foto con la herramienta Canvas. Entonces, elegimos crear sketch. Luego tenemos que elegir el plano donde vamos a crear nuestro sketch. Yo voy a elegir el plano IZ. Estos colores te indican qué plano de los ejes coordenados estás utilizando. El rojo representa el eje X, el verde representa el eje Y y el Z el eje azul. Yo voy a usar el plano IZ. Una vez que tengo el plano, voy a crear un rectángulo. Luego voy a elegir para que el rectángulo empiece en el punto medio. Si yo hago así sin elegir eso, empieza en una de las esquinas. Entonces elijo rectángulo, punto medio. Ahí puedo elegir las medidas que va a tener mi rectángulo y esto va a quedar fijado al origen de coordenadas, que es este puntito que está acá. Entonces, yo quiero que tenga, mi portanombres tenga 60 por 30 milímetros. Pero, como esto es un rectángulo de líneas ya definidas, a mí esto me va a molestar en el futuro. Entonces, lo que hago es le convierto a estas líneas en líneas de construcción. Así. Entonces se ve en forma punteada. Una vez que tengo en líneas de construcción, yo puedo utilizar esto como una referencia para seguir trabajando. Luego, pongo finalizar sketch y le doy insertar canvas. Y elijo de mi computadora el archivo de la imagen que elegí hace rato. Ahora tengo que elegir el plano donde voy a utilizar mi canvas, que va a ser el mismo plano donde creé mi diseño. Elijo aquí, pongo vista frontal y agrando con esta flechita, agrando el diseño hasta que entre dentro del cuadradito. Lo más cerca posible, no es tan importante que quede perfecto porque es una cosa de referencia. Con esta tecla, con este botón, yo puedo rotar el objeto. Ahora mismo tengo un problema de que cuando muevo con el mouse, gira de a 5 grados. Y a mí me gustaría girar solamente 2 o 3 grados. Entonces puedo escribirla aquí en esta caja. Pongo 2 grados y ahí se queda mucho más horizontal el diseño. Luego ubico donde me parece que está un poquito más grande, entonces puedo achicarlo. Y ahí tengo más o menos el diseño donde voy a usar como referencia. Le pongo OK y este tiene 6 por 3. Ahora vamos a seguir practicando con las líneas de referencia y vamos a hacer una cosa. Vamos a crear otro sketch, elegir de vuelta este plano y usar todas estas líneas como referencia. Cuando yo quiero poner adentro de un plano un componente que ya existe afuera del plano, tengo que crear una proyección que se crea con esta herramienta. Se da clic en Create, luego Project y Project. Aquí yo puedo proyectar estas 4 líneas de referencia en mi plano nuevo. Okay. Ahora yo creé un segundo sketch. Aquí se puede ver Sketch 1 y Sketch 2. El primer sketch utilizamos para ubicar nuestro plano Canvas. El segundo sketch ya va a ser un sketch para el diseño final. Luego vuelvo a la parte de rectángulo y voy a volver a utilizar líneas de construcción. Como referencia yo puedo elegir un punto y Fusion automáticamente me indica dónde se va siguiendo ese punto, si se fijan. Entonces yo voy a usar esto para seleccionar un lugar cercano a este y hacer mi cuadrado de referencia. Quiero que sea un cuadrado de 30 por 30 milímetros. Entonces adentro de este yo voy a meter esta figura que diseñé aquí. Ahora, ¿qué me falta? Me faltan unas líneas de referencia para que yo pueda tener esta lengüeta y esta lengüeta en la misma línea. Y aquí los agujeros a donde esto van a encastrar
estén también en la misma línea. Entonces, con esto voy a elegir otra vez la línea de construcción. Agarro aquí y armo mi línea de referencia hasta aquí. Esta figura de la derecha no la estoy diseñando porque es igual a la de la izquierda. Entonces yo con una herramienta de copiado y pegado o de espejo puedo recrearla sin necesidad de diseñar toda la pieza de nuevo. Ahora tengo que decidir de qué longitud quiero mi lengüeta. Yo quiero que tenga 7 milímetros. Vamos a ponerle 6. Bueno, quiero que tenga 6 milímetros mi lengüeta. Entonces voy a hacer mi línea de construcción aquí. Ahí están. Estas son las dos líneas de construcción que representan la lengüeta. Y acá mismo van a estar las ranuras para los encastres de la lengüeta. Luego, voy a poner una línea, sigo con las líneas de construcción y elijo que la segunda lengüeta esté a 6 milímetros de la primera lengüeta. Aquí. Esto podría haberlo hecho Z. Voy a hacer control Z. Voy a hacerlo aquí a la izquierda para que de una vez pueda hacer todas mis líneas de construcción. Entonces mi línea voy a elegir aquí, hacer a 6 milímetros. Y ahora aquí ya tengo mi punto de referencia. Vuelvo a hacer un rectángulo con líneas de construcción. Hasta ahí. Y voy a tener mi línea de referencias para la segunda lengüeta. Ahí está. Listo. Ahora que ya tenemos las líneas de construcción definidas, podemos pasar a diseñar el modelo final. Para eso vamos a utilizar, tenemos dos formas de hacer. Las líneas que nos gustan de las líneas de construcción podemos convertirlas a líneas normales. O bien, agarramos la herramienta línea y trazamos líneas nuevas. Sacando esta selección de línea de construcción. Para la parte de atrás de este diseño, a mí no me importa el ángulo que quiero que esté la línea. Pero con esta herramienta yo puedo seleccionar si quiero un ángulo de 45, si quiero un ángulo de 30 o el ángulo que quiera. Entonces voy a elegir 45 por ahora y ahí tengo. Esta es mi figura. Luego, esto viene hasta abajo y ahora me falta la referencia de la lengüeta. Yo quiero que la profundidad de la lengüeta sea de 3 milímetros. Entonces vuelvo a la línea de construcción y aquí elijo una profundidad de 3 milímetros. 3 milímetros y 6. Con la tecla Tab puedo cambiar de unidad de medida en cada uno de los ejes. Este sería en el eje Y y este en el eje X del plano. Luego, también hago la plantilla para la siguiente lengüeta. Serían 3 por 6. ¿Está? Ups, ahora que veo, me equivoqué en una medida. Voy a apretar escape. Acá veo que tengo 7. Pero no hay mucho problema porque le puedo dar doble clic y poner 6. Y ahí cambia mi diseño. Y como pueden ver, también cambió el lugar donde se colocó esto. Esa es la ventaja de Fusion 360. Que todo lo que vos estás haciendo es relativo. Aquí abajo se puede ver la historia y cada cosa que vos vas modificando es relativa una con la otra. Luego voy a otra vez usar la herramienta línea. Voy a hacer clic aquí, hasta aquí. Primero tengo que sacarle que sea línea de construcción para que esta ya sea una línea permanente. Luego elijo de aquí hasta aquí. Volví a olvidar poner. Saco la línea de construcción. Voy a elegir aquí. Saco la línea de construcción del comienzo. Le doy clic aquí y aquí. Tengo una línea nueva. Aquí, aquí, otra línea nueva. Otra línea nueva. Aquí, otra línea nueva. Si se pueden fijar, estas líneas son azules, ya no más naranjas como las líneas de construcción. Y ahora hacemos la segunda lengüeta. La lengüeta tiene 3 milímetros. Yo puedo poner en cualquier parte de la línea, escribir 3 y se ubica sola la línea. Luego le doy clic aquí, hasta aquí y aquí, hasta aquí. Ahora, si hicimos todo bien, esta figura se va a poner de un color más oscuro y yo voy a poder seleccionarla de esta manera
para después, hacer modificaciones o convertirla en un cuerpo. Una vez que tenemos esta pieza ya hecha, podemos pasar a la pieza principal. Para el lugar donde van a estar los encastres le puedo poner una distancia de 5 milímetros. Entonces hago una línea de construcción, selecciono aquí el lugar donde voy a poner mi rectángulo de referencia, elijo 5 milímetros, me parece que ya es mucho, voy a ponerle 3 milímetros. Elijo 3 milímetros y le doy Enter. Entonces aquí está mi línea de referencia para los espacios de los agujeros para los encastres. Entonces le doy clic aquí en rectángulo, pero esta vez ya no quiero hacer una línea de construcción, sino quiero hacer un rectángulo completo. Le doy clic a esta parte y aquí tengo el, el rectángulo que va a ser para los agujeros de mi portanombres. Voy a elegir 3 milímetros por 6. Ahí está. Entonces aquí ya tengo el agujero bien hecho. Si se fijan, aquí puedo seleccionar ya esto sin seleccionar el agujero. Luego voy a hacer el agujero para la lengüeta de abajo. Ya me fijo que ya no está en línea de construcción. Y hago de nuevo 3 por 6. Perfecto. Aquí ya tengo los dos agujeros. Ahora, ¿cómo puedo hacer para que al otro lado se generen exactamente iguales los agujeros y estén todos a la misma distancia sin tener que hacer todo el proceso de nuevo? Lo que tengo que hacer es agarrar y hacer una línea al medio, puede ser una línea de construcción o una línea normal, hacer una línea en el medio de mi diseño y seleccionar los rectángulos que voy a hacer al otro lado. Luego le doy clic a Create y aquí tenemos una herramienta que se llama Mirror, que quiere decir espejo. El espejo me dice que seleccione los objetos que quiero replicar, que son estos dos rectángulos. Ahora mismo me están molestando las líneas de construcción, así que voy a cerrar esto. Voy a elegir solamente uno de ellos por ahora. Voy a seleccionar mi línea del medio. Ahí está. Y le voy a dar OK. Como era más tedioso eliminar todas las líneas de construcción para hacer el espejo de una vez, entonces solamente hice las líneas y voy a completar con lo que falta. Le doy clic aquí y genero 3 por 6. Aquí tengo uno de los agujeros que todavía está como línea de construcción. Voy a cambiarle. Con la tecla T yo puedo borrar las líneas hasta cierto punto. Ahí está. Con la tecla T yo puedo borrar una línea hasta donde se intersecta con otra. Sería esta herramienta que está acá que dice Trim. Con la tecla T entonces yo puedo borrar una línea, ya sea de construcción o normal, puedo borrar hasta donde se intersecta con otra línea. Lo mismo aquí, yo puedo borrar esta línea de construcción porque ya no estoy utilizando. Y aquí también. Ahora yo puedo seleccionar estas líneas y convertirlas en líneas normales, sin líneas de construcción. Entonces ya se formó mi agujero. Lo mismo aquí, aprieto la tecla T, borro estas líneas de construcción y puedo seleccionar aquí un rectángulo de 3 por 6. Perfecto. Tenemos ya los rectángulos. Con esto nosotros tenemos la base de lo que es nuestro portanombres sin tener aún el nombre. Aún nos falta la parte de los dibujos que tiene el diseño, que solamente agregué con fines demostrativos de las herramientas. Para la parte de abajo hice que sea circular. Para hacer una figura circular se puede usar una herramienta que se llama arco. Primeramente vamos a hacer una línea de construcción rectangular, empezando desde el centro aquí, para elegir el lugar donde vamos a tener donde va a empezar el arco de circunferencia que vamos a poner aquí. Entonces aquí vamos a hacer coincidir con este y con este, para que se vea lo más parecido al diseño posible. Y luego necesitamos otra línea de construcción para la misma cosa del otro lado. Ahí está.
Ahora tenemos estas líneas de construcción que sirven para poder hacer los dibujos extra. Le damos clic a Create, luego a Arco, arco de 3 puntos. El arco de 3 puntos funciona de la siguiente manera. Elegimos el primer punto, el segundo punto y luego hacemos el arco del tamaño que queramos. Para este caso voy a dejarle aquí mismo, pero le voy a sacar primero la línea de construcción. Entonces aquí ya puedo ver directamente cómo se va a formar nuestra figura. Ahí. Muy bien. Como no es relevante la distancia que va a tener esto, hice una distancia que me pareció correcta a O. Ahora vamos a hacer estas dos pestañas con la herramienta línea. Le damos clic aquí y aquí, luego aquí y aquí. Y ya tenemos la parte principal de nuestra figura armada. Aquí podemos darle clic y ven cómo se selecciona exactamente como yo hice el diseño en papel. Perfecto. Si bien este diseño se puede hacer de forma mucho más sencilla, traté de hacerlo con las líneas de construcción para que esto se vuelva una buena práctica para ustedes, porque las líneas de construcción ayudan muchísimo en diseños más complejos. Bueno, vamos a crear un sólido a partir de los objetos que hicimos ahora, a partir del sketch que hicimos ahora. Le damos clic a Finish Sketch y luego vamos a darle clic a los dos objetos que creamos ahora. Luego tenemos que elegir la herramienta Extrude. La herramienta Extruir nos permite crear cuerpos nuevos, componentes nuevos, cortar o intersectar objetos. Aquí se puede ver una flecha que nos permite estirarlo tanto como queramos. Yo personalmente voy a elegir 3 milímetros porque el diseño está pensado para 3 milímetros. Y aquí abajo podemos elegir cuál es la operación que vamos a realizar. Si queremos crear un nuevo cuerpo, si queremos juntarlo con algún cuerpo que ya exista, si queremos cortar, cortar quiere decir eliminar cierta parte de un sólido, podemos intersectar dos sólidos entre sí o crear un nuevo componente. Nosotros ahora mismo necesitamos crear un nuevo componente porque esa es la mejor forma de trabajar. Si nosotros hacemos en el componente principal, después la historia se nos va a quedar un desastre. Ok, aquí está. Ahora mismo tenemos dos cuerpos diferentes en un componente. Nosotros podríamos separar esto para que este cuerpo sea un componente independiente. ¿Cómo haríamos eso? Le damos clic aquí al body que representa este. Le damos clic derecho y le ponemos crear componentes a partir del cuerpo. Entonces aquí ya tenemos un componente. Pero si se fijan, este componente quedó adentro de este componente. Porque el body era un elemento de este componente. Entonces, si yo quiero que este componente sea parte del componente principal, simplemente arrastro esto y lo llevo hasta aquí arriba. Ahora, este y este son componentes independientes del componente principal. Y aquí se puede ver en la historia todos los procesos que fuimos realizando. Si nosotros queremos modificar algo al comienzo, se modifica en todo el diseño. Perfecto. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro diseño principal y prácticamente ya nos está molestando la herramienta Canvas, le damos clic aquí y podemos sacar el Canvas por sí solo o eliminar todos los canvas que estén activos en el momento. Eso es para los casos que tengamos más de un canvas abierto. Perfecto. O sea, aquí ya tenemos nuestro diseño principal. Actualmente hay unas líneas acá que vemos que son parte de un sketch. Aquí está. Cuando nosotros le damos clic a un elemento adentro de nuestro diseño, aquí abajo se nos subraya ese mismo elemento. Por lo tanto, es mucho más fácil de encontrar. Si yo quiero seleccionar este, aquí ya se me subraya. Entonces yo ya sé que este componente está acá en el navegador. Esto es muy útil cuando tenés un diseño muy grande y tenés que manejar muchas cosas a la vez. Ahora, como me molesta, voy a poner para que esto ya no se vea.
Ahí cerré el sketch y se ve solamente nuestro diseño en 3 dimensiones. Ahora, esta pieza de aquí es exactamente igual a la pieza que vamos a tener aquí a la derecha. Entonces yo le puedo poner botón derecho, copiar, pongo aquí. El lugar donde se va a copiar un componente es siempre el lugar donde yo selecciono aquí. Por ejemplo, si yo coloco aquí pegar nuevo, el componente se va a pegar aquí, adentro de este componente. ¿Ven? Vamos a poner cancelar, control Z, y voy a poner aquí en el componente principal, botón derecho y pegar nuevo. Ahora, si se fijan, se pegó el componente adentro del componente principal. Otra cosa, aquí están los nombres de los componentes. Componente 1, componente 2, componente 3. Control Z. Voy a poner cancelar y voy a poner control Z. Si yo le pongo botón derecho, pegar sin poner pegar nuevo, se copia otro componente 2, si se fijan. Y si le pongo pegar nuevo, se crea un componente nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Ahora mismo estos dos componentes están totalmente relacionados. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le hago una modificación o un cambio a este componente, se modifica también el otro automáticamente. Perfecto. Bueno, lo único que nos falta ahora es ponerle nuestro nombre a nuestro diseño. Entonces, lo que vamos a hacer es darle clic a la cara superior de nuestro elemento y creamos un nuevo sketch que va a servir. Este solamente le damos Capture Position, no pongan Reverse Position. Esto solamente te dice que alguna de las piezas que usaste se movieron y te pregunta si quieres moverla a su posición inicial de nuevo. Yo le pongo Capture Position porque no quiero que vuelvan a su posición inicial. Están ahí, ahí tenemos la pieza principal. Vamos a ponerle Create, Text y seleccionamos el lugar donde queremos que esté nuestro texto. Aquí vamos a elegir la altura de nuestras letras, que yo quiero que se tenga 7 milímetros de alto, entonces le pongo, escribo el nombre, Edgar. Voy a poner 8. Vamos a hacer que entre mejor, vamos a ver si 10 justo está bien. 10 está muy bien. 10 era el predeterminado, ya estamos aquí, le damos OK y luego podemos moverla a nuestro gusto. Una vez que tenemos este nombre hecho, le damos Finish Sketch y podemos seleccionar estas letras y usar de nuevo la herramienta extruir. Ahora, la diferencia que vamos a tener es que esta extrusión ya no la vamos a hacer así hacia arriba. Esta es una de las opciones, ¿verdad? Que si quieren pueden probar extruir hacia arriba, pero nosotros lo que vamos a hacer va a ser sacar un poco de material de esta pieza de acá. Entonces voy a poner menos 1.5 para sacarle la mitad y aquí automáticamente la operación cambió, se puso en cortar. Y ahí tenemos que vamos a eliminar 1,5 milímetros de los 3 milímetros que tiene nuestra pieza. Le damos OK y ya tenemos nuestro portanombre terminado. Pueden fijarse cómo aquí esto ya está 1,5 milímetros y está listo como para imprimirse. Yo podría hacerle unas cuantas variaciones extras si quisiera. Por ejemplo, le podría agregar un agujero en este lugar. Un agujero como a mí me guste, por ejemplo, un triángulo. Esto ya es cuestión de cada uno. Le podría agregar un agujero para que ocupe menos material de impresión. Si te fijas, el otro lado ya cambió automáticamente. Perfecto. Ahora le damos clic a guardar. OK. Y aquí se puede ver la vista previa del llavero que acabamos de diseñar. Por último, vamos a enseñarles cómo mover cada uno de los componentes de nuestro diseño. Vamos a seleccionar este componente. Con esta casita de la derecha, nosotros podemos llegar a las vistas principales de nuestro objeto. Cuando le damos clic a la casita, siempre volvemos a una vista que se llama vista isométrica. Fíjense. Siempre volvemos al mismo. No importa qué posición yo le ponga, aprieto la casita y vuelve a la vista principal. Luego aquí tengo la vista frontal, que es mirando hacia este lado. Puedo rotarlo aquí a la vista derecha
vista de atrás, vista de la izquierda, vista superior y vista inferior. Ahora le doy clic a la casita y vuelvo a mi posición inicial. Al seleccionar un componente en el navegador, yo puedo apretar la letra M y me va a dar la opción de mover uno o más componentes. Aquí yo puedo mover esta en uno de los ejes y elijo los grados que quiero rotar. Ahora mismo quiero rotar 90 grados para poder ubicarla en su encastre y que se vea real como debería ser en la realidad. Ok. Le doy clic al componente que elegimos, aprieto otra vez la letra M y voy a ubicar en su lugar. Si se fijan acá parece que está todo bien, pero yo cambio la vista y todavía no está ubicada donde debe ser. Ahí está. Entonces, cuando yo quiero más precisión, acerco más y coloco donde debe estar. Si quiero más precisión que esto, hay herramientas para hacerlo, pero son un poco complejas, así que voy a dejar para clases posteriores. Entonces, ahí voy a ubicarlo exactamente en el agujero. Y listo. Ok. Ahí podemos ver cómo está armado nuestro portanombre. Solo falta el otro lado, que tendremos dos opciones, ¿verdad? Una sería mover esta a este lugar o directamente creamos un nuevo objeto copiando y pegando. Copy, paste, capture position, igual que hace rato, y lo movemos hacia la derecha. Ahí está, ok. ¿Ven? Y este quedó afuera. Entonces yo podría directamente eliminarlo si me molesta. Ahí está. Perfecto. Ahora, como pueden ver, esta es la historia de todo lo que vinimos haciendo. Pueden ir jugando con ella y cambiando las cosas para ver cómo se comporta el programa. Con esto podemos decir que ya tenemos un diseño funcional para imprimir, pero todavía no está listo porque está en un formato de Fusion 360. Entonces, guardamos nuestro archivo. Aquí se puede ver la diferencia. También tenemos aquí donde dice versiones. Podemos ver todas las versiones que fuimos haciendo y esto podemos acceder a ellas las veces que queramos. Ahora, el siguiente paso es convertir estos archivos a un formato que se llama STL. Para eso le damos clic aquí, luego clic derecho y dice Save as Mesh. Luego aquí elijo el formato STL y le doy unidad de medida es milímetro. A algunas personas puede que le aparezca 3MF o OEJ. Entonces tiene que darle clic aquí en STL Binary. Le damos OK y luego elegimos en qué parte queremos que se guarde. Se puede guardar en el escritorio. Y se puede llamar componente 1, que sería este. Luego tenemos este de aquí. Voy a hacer lo siguiente. Voy a ponerle ya nombre al componente. Se hace botón derecho y dice Rename. A ver, ¿dónde está Rename? Bueno, si no les aparece, pueden hacer doble clic y les va a cambiar, les va a dejar seleccionar. Bueno, entonces, ahí ponemos portanombre, luego a este le damos doble clic. Estos dos son el mismo componente, por lo tanto el nombre eh, se va a cambiar automáticamente. Le pongo soporte y ya se cambió automáticamente el de abajo también. Tenemos listo. Ahora, le doy clic derecho, aprieto Save as Mesh, le pongo STL, le doy OK y guardo. Y ahora ya me aparece el nombre del componente que dice soporte. Guardar. Ahora podemos abrir en nuestro programa de impresión 3D preferido. Archivo, escritorio, componente 1 y soporte. Vamos a abrir primero soporte y luego componente 1. A ver. Aquí tenemos los dos. Voy a poner una impresora más pequeña.
Ok. Bueno, aquí tenemos nuestros dos componentes. Que van a ser nuestro primer llavero diseñado totalmente por nosotros. Nuestro primer portanombres, quizás. Bueno, le damos, rotamos, rotamos también este. Tenemos que tratar de que las letras se queden hacia arriba para que, em, para que la impresión salga bien. Entonces ahí tenemos esto. Tenemos que copiar aquí y tenemos listo como para hacer la impresión. Perfecto.